¿Qué tal? Mi nombre es Rubén González Segura. Actualmente soy alumno del Instituto Politécnico Nacional de la ICM Zacatenco en la carrera en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Y el día de hoy presentaré algunas prácticas de la materia de circuitos de corriente alterna y corriente directa del grupo 3CB15. A continuación, la lista de materiales. En primera instancia encontraremos un multímetro y una protoboard que son necesarios para poder realizar el circuito. Después encontraremos un interruptor, una resistencia de 10 kiloohms, una pila de 9 volts, un conector de pila, dos diodos LEDs y, bueno, alambre número 22. En este caso puede ser un metro 2, dependiendo de la persona y del uso que le des. Además, también, de forma opcional, un par de caimanes. Continuando con el primer circuito, encontraremos en este diagrama que podemos observar una pila de 9 volts aquí, que alimenta el circuito. Esta pila la conectaremos en paralelo con el multímetro en el sentido correcto del potencial eléctrico, es decir, de más a menos, así como también se indica aquí en esta flecha que está aquí. Posteriormente, agregaremos de forma paralela también la resistencia de 10 kiloohms que está aquí. El resultado que obtendremos en esta primera práctica será la medición de la tensión eléctrica que se da en el circuito, y al ir en el sentido correcto esta tensión eléctrica, pues será positiva. A continuación, mostraremos de forma física el circuito. Comenzando con la práctica número uno, bueno, pues presentamos nuestros materiales, nuestra batería, que es nuestra fuente de energía. Posteriormente también tenemos nuestro multímetro y nuestra resistencia, que está conectada en paralelo con nuestro multímetro, siendo el caimán verde el color rojo o positivo, siendo el caimán amarillo color negro negativo. En este caso, se había presupuestado que para esta práctica nuestra tensión eléctrica iba a ser positiva, como aquí se está mostrando, que es de 8.87 volts, debido a que el sentido de nuestro multímetro es correcto y va de acuerdo al del potencial del circuito. Por esta razón, se cumple adecuadamente nuestra práctica. Continuando con el segundo diagrama, el único pero significativo cambio que tendremos a comparación del primero será que invertiremos en el circuito las puntas del multímetro, como lo podemos mostrar aquí. Ahora el sentido de las puntas del multímetro será de menos a más, y lo que sucederá al momento de medir la tensión eléctrica será que obtendremos un valor negativo, ya que va en el sentido opuesto del potencial eléctrico. A continuación mostraremos de forma física el circuito. Continuando con nuestra segunda práctica de forma física, se había dicho que únicamente con respecto al circuito 1 solo habría un cambio, el cual sería invertir la posición o sentido de nuestros caimanes del multímetro, lo cual haremos en este momento. Este positivo irá al negativo y este negativo irá al positivo. Entonces obtenemos de esta forma una tensión eléctrica de forma negativa, es decir, de menos 8.87 volts. Esto debido a que nuestro potencial eléctrico es de más a menos y el acomodo de nuestro sentido del multímetro es de menos a más. Por esta razón tenemos lo que es una tensión eléctrica de forma negativa. Prosiguiendo en este tercer diagrama, conectaremos en serie el multímetro y la resistencia con la pila, midiendo la intensidad de corriente que hay en un circuito. Las puntas del multímetro, como se puede mostrar aquí, las colocaremos en el sentido del potencial eléctrico, es decir, de más a menos, y de esta forma, bueno, pues obtendremos un valor positivo aproximado de 0.9 miliamperes de corriente eléctrica, midiéndolos con el multímetro. A continuación, de igual forma, muestro de forma física, pues la práctica. Continuando con la tercera práctica de forma física, bueno, pues lo único que tendríamos que hacer en este caso sería conectar nuestro multímetro junto con nuestra resistencia en serie para poder medir lo que es la intensidad de corriente en nuestro multímetro. En este caso, como el multímetro lo estamos conectando de forma correcta, es decir, en el sentido del potencial eléctrico de más a menos, entonces habríamos de obtener alrededor de 0.90 miliamperes como intensidad de corriente de forma positiva, como se puede mostrar aquí. Entonces lo obtuvimos de forma correcta. En el cuarto diagrama haremos un único cambio a comparación del tercer diagrama. Invertiremos las puntas del multímetro, así como se puede observar en la imagen, esta vez con un sentido de menos a más. Y lo que pasará al medir la intensidad de corriente eléctrica será que nos arrojará un valor negativo, debido a que ésta está en el sentido opuesto del potencial eléctrico. Mostramos a continuación la práctica de forma física.
Prosiguiendo con la práctica número 4 de forma física, bueno, pues el único cambio que habríamos de hacer con respecto a la tercera práctica sería cambiar el sentido de nuestros caimanes de nuestro multímetro. Es decir, este caimán verde positivo lo cambiaremos al negativo y posteriormente este caimán negativo lo cambiaremos al positivo, dándonos de esta forma, como ustedes lo pueden observar en el multímetro, bueno, pues una intensidad de corriente de menos 0.9 miliamperes, y esto debido a que estamos ordenando en el sentido contrario del potencial eléctrico las pinzas del multímetro o caimanes del multímetro, y por esta razón nos da una intensidad de corriente negativa de 0.9 miliamperes. De esta forma se cumplió lo que habíamos presupuestado para este circuito número 4. Prosiguiendo con el quinto diagrama, podemos observar que agregaremos a nuestro circuito el interruptor, que es este de acá, y también el diodo LED, que es este de aquí. Bueno, pues los conectaremos en serie junto con el multímetro y la resistencia. El diodo LED lo conectaremos con un sentido de más a menos. Y bueno, este sentido de más a menos coincide con el sentido del potencial eléctrico, y de igual forma conectaremos pues el multímetro de más a menos, dándonos como resultado en primer lugar que el LED encienda y posteriormente una medición positiva de la intensidad de la corriente del circuito con el multímetro. A continuación, el circuito de forma física. Continuando con la práctica número 5 de forma física, tenemos en primer lugar nuestro interruptor, nuestro LED, nuestra resistencia y nuestra fuente de alimentación, que es la batería. Por otra parte, cabe recordar que este caimán verde está conectado al positivo de nuestro multímetro y este caimán amarillo está conectado al negativo de nuestro multímetro, el cual está midiendo en este caso la intensidad de corriente que pasa a través del circuito. El positivo está conectado al LED y el negativo está conectado a la resistencia. Entonces nosotros, al presionar el interruptor, nos debería marcar una cierta intensidad de corriente en nuestro multímetro, lo cual vamos a hacer ahora. Como pueden observar, el LED prende, quizás es muy tenue y a lo mejor apenas si se alcanza a ver. Haremos un breve acercamiento. Está prendido y nos está marcando, como pueden ustedes observar, una intensidad de corriente de 0.74 miliamperes, lo cual nos indica que realizamos el circuito de forma adecuada. Continuando con el sexto diagrama, realizaremos pues un cambio en comparación del quinto circuito. Únicamente pues invertiremos lo que es el LED, invertiremos su sentido, que irá de menos a más en esta ocasión, y bueno, pues esto provocará que el LED no encienda y además no habrá ninguna medición de intensidad de corriente con lo que es el amperímetro o multímetro. Y bueno, de esta forma también muestro a continuación el circuito de forma física. Continuando con la práctica número 6 de forma física, bueno, pues encontramos que únicamente la diferencia que iba a tener con el circuito número 5 sería que invertiríamos el sentido de nuestro diodo LED, es decir, que fuera de menos a más, y por ende el LED no iba a prender, además de que nuestro multímetro no iba a marcar ningún tipo de intensidad de corriente. Vamos a realizar esta actividad en este preciso momento. Hay que invertir el sentido del LED y presionaremos el botón. Y como ustedes podrán ver, el LED no prende y también nos marca un 0 de intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Entonces se cumplió lo que teníamos predestinado para este circuito. En este séptimo diagrama agregaremos un diodo LED más al circuito, como se puede mostrar aquí, el cual lo conectaremos en paralelo junto con el otro LED. También mantendremos conectado el multímetro con el sentido del potencial eléctrico. Este LED que está aquí tiene un sentido de más a menos, es decir, que continúa con el sentido correcto del potencial, y este LED que está aquí abajo va con sentido de menos a más, es decir, que va de forma contraria al potencial. El resultado de esta práctica será que este LED de aquí arriba sí va a encender y este LED de aquí abajo no va a encender. Además, obtendremos la medición de la intensidad de corriente eléctrica de forma positiva con el multímetro. Mostraremos el resultado de la práctica de forma física. Continuando con la práctica número 7 de forma física, se ve presupuestado que añadiríamos un LED más a nuestro circuito que se conectaría de forma paralela con el otro LED, lo cual estamos observando aquí en este momento. Por otro lado, también
Hay que recordar que uno de estos LEDs no iba a encender. En este caso, el LED que no va a encender será el verde, debido a que está acomodado en el sentido contrario del potencial eléctrico. Y el LED rojo sí encenderá, ya que va de más a menos con el mismo sentido del potencial eléctrico. Entonces, también habíamos presupuestado que nos daría una cierta intensidad de corriente al momento de presionar el botón o interruptor. En este caso, presionaremos el interruptor. Y como ustedes podrán observar, está el LED encendido y además también obtuvimos una cierta intensidad de corriente que fue de 0.72 mA. Entonces, nuestro circuito ha funcionado de forma adecuada.